Comenzamos entonces con la clase de hoy. Vamos a continuar entonces con finales de peones. Ya como ya acabo de hacer el comentario, tenemos una base ya teórica, conocida, estudiada, y ahora vamos a empezar a indagar un poquito más, avanzar un poquito más los finales de peones. Muchos de los conceptos que vamos a ver en los primeros ejercicios son bastante conocidos también y son determinantes, ¿ya? Lo primero que quiero explicar acá que tiene que ver con respecto a la quinta fila. Esta famosa quinta fila hoy día la vamos a escuchar más de una vez. Ahora, ¿por qué es tan importante la quinta fila? Uno podría hacerse la pregunta. No solamente porque el peón le quede más cerca de la coronación, uno podría decir cuál es la diferencia entre la cuarta y la quinta. Está bien, obviamente si está en la quinta está más cerca de coronar, pero más importante que eso tiene que ver con respecto a las casillas críticas. Porque ustedes se acuerdan, ¿cierto? Que cuando vimos en la primera clase, casillas críticas, explicamos que cuando los peones están más atrás, o sea, abajo de la sexta fila, el rey muchas veces tenía la opción de perder la oposición, o sea, el peón avanzaba y no daba jaque, ¿cierto? El clásico concepto que aprendimos ese día. Pero ¿qué es lo que se daba? El rey podía recuperar la oposición. Esa es una parte importante. Siempre y cuando voy a poder recuperar esa posición cuando el rey esté bajo, ¿cierto? Los peones estén bajo la sexta fila. También mostramos que si el peón está en la sexta fila, ahora yo no puedo perder la posición, porque inmediatamente pierdo la partida. Entonces es un tema súper crucial. Ahora, como les recuerdo, vamos a ver este tema del peón en la quinta fila en todos los ejemplos que estemos visualizando, por lo menos de este carácter. Partamos entonces con esta posición, que es un ejemplo clásico que te aparece en todos los manuales. No hay ningún material que nosotros estemos viendo que sea un material que yo haya encontrado en un pergamino escondido en el mar muerto. Aquí no hay nada de esto. Aquí simplemente hay material que está en casi todos lados. Entonces, lo que nosotros necesitamos es hacer el trabajo de aprenderlo. ¿No? No que el material que yo tengo sea único, para nada. ¿No? Yo tengo un material bastante común. Sí, hemos aprendido que yo voy trabajando conjuntamente con los autores en el sentido de ir aplicándole, poniéndole más conceptos para que sea más fácil de digerirlo, eso sí. Y eso lo hemos explicado más de una vez. ¿No? Para mí, mucho, lo que más me interesa es que usted aprenda. Ah, ya que mi nombrecito está ahí, que usted aprenda. Ok, vamos entonces. Lo importante, fíjense, cuando el rey está en D3, inmediatamente podemos trazar la oposición a la distancia, porque es un concepto que ya vimos. La oposición a la distancia con el rey en D3 es D5, D7. Significa, esto es lo que significa, que si el rey negro se logra ubicar en una de esas casillas, podría estar inmediatamente en oposición. ¿Por qué es tan importante estas casillas? Porque este peón, al estar en la sexta fila, lo que el blanco quiere hacer, obviamente, si quiere ganar, es comerse el peón. Para comerse el peón, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar a la sexta fila. Si no pasa a la sexta fila, es imposible comerme el peón. Entonces, de una u otra manera, aquí la forma de ganar es traspasar la sexta fila, finalmente comerme el peón y aprovechar el tiempo de reserva, que es un concepto que también vimos en la clase anterior, para poder mover el peón y inmediatamente nuestro rey rival pierda la posesión y con ello ganamos la partida. Esa es la idea. Cada vez que tengamos una posición, vamos a intentar hacer una valoración general y vamos a tratar de acercarnos a una posición teórica conocida. Esa es la idea, acercarnos a una posición teórica conocida. Entonces, en esta posición juegan las blancas. A quién le toca jugar es determinante. Eso es determinante. ¿Por qué? Porque va a cambiar inmediatamente la valoración general de la posición. Todo cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes se ponen a pensar bien, si en esta posición, después la vamos a ver en el ejemplo que viene, juegan las negras, empatan. Juegan las blancas, gana. Y para eso vamos a aplicar un concepto también que vamos a visualizar hoy día que se llama la famosa triangulación. ¿Qué es la triangulación? Como el nombre lo indica, es un triángulo que uno hace con movimientos de su rey para poder pasar el turno al otro bando. Porque hay posiciones específicas donde si yo juego, no gano. Si él juega, pierde. Es eso. ¿Cómo le paso el turno al otro? Porque como no puedo pasar, tengo que obligatoriamente jugar, hago este concepto de triangulación, que lo vamos a ir viendo a través de la partida. Bien, partamos entonces. Fíjense que en esta posición, si el blanco hace rey de 4, que sería un movimiento malo, inmediatamente trazamos la oposición a la distancia. Él no puede llegar a la casilla de 6, ni puede ni por ningún motivo, porque está el peón en el 5, pero sí puede la casilla de 8. Y este concepto de oposición a la distancia es determinante porque en el fondo es la misma idea de oposición cuando está enfrente de mí.
Significa que cuando avancemos vamos a llegar a una instancia que vamos a quedar de frente y eso significa que ninguno de los dos va a poder pasar. Ahora, ¿por qué hay que evitar que el rey pase? Porque el rey quiere llegar a la sexta fila y comerse el peón. Todo radica en eso. Un ejemplo. Si ahora rey C4, la casilla correspondiente entonces C8. Todo esto de una u otra manera es geometría. O sea, ustedes se dan cuenta que si hay alguna persona aquí ligada con el mundo de la educación, uno puede hacer muchas cosas a nivel de ajedrez y matemática. ¿Ah? Podría hacer en un curso a niños, en un taller o todo lo demás. Ya, entonces rey D4, rey D8, rey C5, estoy a punto de llegar a la casilla D6. Ahora, ¿por qué es importante D6? Porque D6, E6 y F6 son las casillas críticas. Ah, nuevamente un concepto que vimos en la clase anterior. Las casillas críticas de los peones. Desde la segunda a la cuarta fila poseen las mismas casillas críticas en el sentido genérico de son dos filas sobre él. El peón de la quinta fila, ahí cambia. ¿Qué pasa con el peón de la quinta fila? Posee las mismas casillas críticas que un peón en la cuarta fila. O sea, es decir, si este peón está en E5, es lo mismo que estuviera en E4. Y al estar en E4, las casillas críticas serían D6, E6, F6. El tema de las casillas críticas es fundamental, porque si yo logro ubicarme en una casilla crítica, la victoria es casi segura, ¿no? Excepto alguna excepción que haya por ahí dando vuelta, pero en general, casilla crítica significa la victoria. Vamos, entonces vuelvo, rey D4, rey D8, posición, rey C5, cuando está llegando a la casilla crítica D6, el rey negro le dice, hasta aquí nomás. Ahora, es verdad que el blanco tiene, al estar en las piezas en la quinta fila, tiene más espacio aparente, ¿cierto? Pero aún así no puede pasar a la sexta fila. Eso quiere decir que si yo me voy para el otro lado, no te voy a dejar pasar en ningún momento. Con lo cual, la partida no se puede ganar y listo, se empata. Pero, en esta posición, el blanco inteligentemente, al definir las casillas en el fondo, de la posición a la distancia, inmediatamente se van a C4. Y ahora le preguntan al rey negro, le dicen, mira, tú te puedes colocar en C8 y empatamos. Si te colocas en C6 también empatamos. Ok. ¿Alcanzas a llegar a C8 y a C6? No. ¿Eso qué significa? Que inmediatamente la partida está perdida. ¿Por qué? Porque el rey blanco, en este caso, va a cruzar la sexta fila. Y el rey negro no va a lograr la oposición para evitar que pase a la sexta fila. O sea, en el fondo, él va a cruzar la sexta fila. Veamos. Aquí hay un concepto interesante con el rey F7 que merece destacarse. La partida se gana igual, pero hay un concepto que ya nosotros venimos manejando que es el concepto de Zugzwang. Esta palabrita de origen alemán que significa que uno tiene que mover y todo lo que mueva inmediatamente me va a acarrear pérdida de material, ¿cierto? Entonces es una idea que nosotros vamos a estar constantemente trabajando en los finales, mayoritariamente en los finales. El Zugzwang también se pueden dar en otro tipo de posiciones. Por ejemplo, hay una partida famosa entre los inicios de Kasparov jugando con Petrosian. Si alguien no conoce esa partida, revísenla, hay una maravilla. Cómo Petrosian lo deja Zugzwang a Kasparov y después hay una revancha y que Kasparov le hace lo mismo a Petrosian, cuando Kasparov tenía 14, 15 años, una cosa así, tremendo. Pero generalmente ese concepto de Zugzwang lo vamos a aplicar en los finales. Veamos qué es lo que pasa a rey F7. Es importante también entender que cuando yo manejo el final, no solamente cuando yo manejo el final, siempre estoy pensando que yo voy a ganar. No, no, no. Acuerda que siempre miramos para los dos lados. Si yo estoy jugando esta posición y yo estoy con negra, siempre voy a buscar la dificultad. ¿Ah? Voy a hacer todo lo posible por complicarle la existencia a mi rival. El ajedrez es eso, hacerle la vida imposible al rival. Y ustedes lo pueden escuchar y parece bastante como fuera de contexto, pero es eso. O sea, tú quieres hacer una cosa, yo lo voy a evitar. De eso se trata, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, entonces, cuando yo estoy perdido, aquí las negras pierden igual, pero yo estoy con negras, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer todo lo posible por dificultar la victoria tuya, porque aquí hay un recurso que se podría dar. Ahora, ¿cuándo? En una partida oficial, en un blitz, se puede dar. Veamos qué es lo que podría pasar. Rey C5 y ahora rey G6. Y ahora el movimiento casi que se va de las manos, ¿cierto? Que podría ser rey D6. Inmediatamente nos damos cuenta que el negro hace rey F5. Y ahora es el blanco el que termina perdiendo. Y ustedes pueden decir, sí, pero eso pasa poco. Pasa bastante. ¿Ah? No es tan regular, pero ha pasado muchas veces. Y sobre todo a niveles más bajos. Con mayor razón pasa. Quizá en la élite podríamos decir que no es tan común. Yo les puedo mostrar un final de peones que Carlsen perdió hace poquito, hace un tiempo atrás,
que le capturaron y capturó le hicieron un G4, una cosa así, tomó DH, y le hicieron avanzaron el peón H y le ganaron. Entonces, pero ¿cómo? Así, ¿no? Esa partida, y Cárcel no la voy a creer posteriormente. O sea, un error tan básico, pero lo cometió. Entonces, en esta posición puntual estamos visualizando y nos damos cuenta en el fondo que el rey blanco quedó subsuan. Y es un grave error, porque obviamente la partida se pierde inmediatamente. Y el negro, ya sabemos cómo se gana esto, ¿cierto? El rey va apoyando el avance del peón de forma lateral, el rey blanco no alcanza a colocarse en oposición y simplemente se gana. Bien, la otra opción entonces tiene que ser rey F7, rey C5, rey G6 y rey C6. Acuérdense, si alguien tiene alguna consulta, la haga sobre la marcha, ¿ah? Por cualquier cosa, ¿sí? Para que no queden con las dudas. Ok, después de rey C6, en el fondo, ¿qué es lo que quiero hacer? Porque él no se puede colocar, si se coloca en F7, me coloco en D7 y voy a entrar en la línea principal. Y si ahora él se coloca, un ejemplo, si ahora se me coloca en F5, fíjense la diferencia. Es exactamente la misma posición anterior. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es una gran diferencia, que ahora le toca mover a las negras. ¿Y eso qué significa? Que las negras están en subsuan. Entonces, el subsuan, de una u otra manera, siempre va de la mano con el turno. Hay muchas posiciones que tienen que ver con el turno. Y la triangulación, en el fondo, es lo que busca eso. Hacer un movimiento con rey para llegar a la misma posición donde yo te termino cediendo el turno. Te digo, mueve. Sabiendo que ese movimiento de ahí para adelante le va a acarrear la derrota. Entonces, la otra opción, entonces, cuando llega a C6, es que haga rey G5. Y ahora viene inteligentemente el blanco y dice, no me voy a colocar en D6, porque nuevamente rey D6, rey F5 y vuelvo a la misma posición, pero me coloco en D7. Amenazo, rey por E6 y ganar la partida. No tiene otra opción que colocarse en F5. Y ahora llegué. Vuelvo a repetir la misma posición con la diferencia, que son las negras las que tienen que mover y con lo cual están en subsuan. Y el blanco a la siguiente se come el peón y corona. Listo, volvemos a la posición inicial, entonces rey C4, y ahora, rey B5. Esto es crucial. Si tú quieres ganar la oposición a tu rival, colócate en diagonal separado por una casilla. Acuérdense de esto. Diagonal separado de una casilla. Y uno dice, pero ¿y dónde está esa regla? Se la estoy mostrando acá, pues ahí está. Así simple, ahí está la regla. ¿Eso qué significa? Que cuando él tenga que mover, yo me coloco en oposición. Con lo cual inmediatamente él pierde la posición. Un ejemplo, si yo acá hubiese hecho rey C5, ¿qué hace él? Oposición. Y eso significa que ya no se puede ganar. O sea, lisa y llanamente no se puede ganar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Rey B5. Ahora, ¿dónde mueve él? Hace 7. Ok, ahora yo me coloco en oposición. Ahora sí. ¿Estamos en oposición? ¿Cuál es la diferencia? Que mueven las negras. Eso quiere decir que no pueden pasar. Sería maravilloso para las negras decir paso, pero no se puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Al momento de mover, está evitando, el negro está evitando que el rey llegue a la sexta fila. Lo dijimos al inicio. ¿Por qué quiere llegar a la sexta fila? Porque es una casilla crítica para poder comerse el peón. No le queda otra opción, ¿cierto? Obviamente que si se va para B7 me voy a D6, me como el peón, me coloco en F7 y corono el peón inmediatamente. Si se va para el otro lado, se va a D7, ahora simplemente rey B6. Y ahora, nuevamente, llegué. Fíjense, oposición lateral. O sea, estoy mirando la posición de forma lateral. Oposición. Finalmente pierde el peón. Y acá, cuando se coloca en E8, uno dice, ah, pero lo logré. Rey la oposición. ¿Estoy en oposición? Sí, está bien. El negro lo logró. Pero ¿cuál es el problemita? Que el blanco le queda un tiempo de reserva. Y este concepto lo explicamos en la clase anterior. Que es un tiempo de reserva, en el fondo es un movimiento de peón que te obliga a tu rival a mover, con lo cual inmediatamente pierde la posición. ¿Qué significa? Oposición. Ok. E6. Tienes que mover. Si te vas a C8, obviamente 7 y corona la siguiente. Y si me voy a E8, ¿qué significa eso? E7, con lo cual pierde inmediatamente la partida. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta sobre esto? Si no hay consulta, pasamos a la siguiente. Ok. Profe, ¿este caso es solo para el peón después de la mitad del tablero? ¿Se puede generalizar más? Aquí la generalización que podríamos hacer nosotros tiene que ver con la fuerza del peón en la quinta fila. O sea, si tuviéramos que hacer una generalización, mayoritariamente, como idea general, el peón en la quinta fila
te acerca, te aproxima a la victoria. Pero no en todas las posiciones, porque acá si ustedes se dan cuenta, si en esta posición puntual de que estamos viendo ahora, o sea, el peón está en la quinta fila, pero se mueven las negras tablas. O sea, no sacamos nada. Pero sí tenemos que tener como referencia que al tener un peón en la quinta fila, nos va a acercar de una u otra manera, no solamente por el tema que esté más cerca de la coronación, que ya lo explicamos, sino por el hecho que tiene que ver con las casillas críticas. ¿Ya? Ahora, cuando veamos el final de Boresky un ratito más, nos vamos a dar cuenta con mayor razón que estos peones, sobre todo en la quinta fila, están cerca de eso. Ya, vamos entonces. Pero como les señalo, finales de peones es interesantísimo. Si alguien ha leído o ha estudiado el final de Maicelli, personalmente el libro me parece muy bueno. El formato quizás no me parece el mejor. Yo creo que, no sé si, no conozco un formato actualizado quizás, porque el que yo tuve siempre fue el clásico ese que estaba todas las posiciones dentro de así como si nada, entonces cuesta un poquito digerirlo, no es tan visual, ¿no? Hoy día uno de repente se acostumbra con la tecnología que todo sea un poquito más visual, pero el libro es buenísimo. O sea, Maicelli fue uno, ¿cierto? Ustedes saben, una de las primeras personas que se dedicó de lleno a este tema, y por eso el libro cobró una importancia tan importante. Pero como regla general, entonces consideren el peón en la quinta fila como un hecho súper importante a nivel de tener la cercanía de aproximarse a la victoria, por lo menos como idea. Y ahora lo vamos a ver después en otro ejemplo y nos vamos a ir de a poquito acercando más al tema. Pero lo mejor a veces son con los mismos ejercicios que nosotros vamos a ir visualizando. ¿No? Ahora, el ejemplo que acabamos de visualizar recién, ustedes se dieron cuenta, los peones estaban en la misma columna, ¿cierto? Estos dos ejemplos que estamos visualizando están en la misma columna. Entonces, nuevamente en la misma posición. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El turno de jugar. Entonces, fíjense que las mismas posiciones, cambiamos el turno e inmediatamente la partida cambia. Si aquí jugar a las blancas, volvemos a la posición anterior. Entonces, cuando yo conozco la posición anterior, no digo, voy a calcular. No, que no hay que calcular, tenéis que replicar la posición anterior. Sí, pero es que la posición anterior no me la sé, te la tienes que saber. Sí, pero que te la tienes que saber. Como todo te tienes que saber. O sea, en ajedrez todo te lo tienes que saber. O sea, si querés jugar a algo, tenés que sabértelo. O sea, si querés jugar una apertura, te lo tenés que saber. Si querés jugar un final, todo te lo tenés que saber. La problemática que tenemos nosotros con respecto a los finales es que no le asignamos muchas veces el valor que tiene. Como que decimos, no, como que el final es más complicado. Entonces uno ahí sobre el tablero va encontrando nada. En el tablero no encuentras nada. Te lo he firmado, nada. Yo llevo 30 y tantos años de mi vida jugando ajedrez. Yo nunca he inventado nada en el ajedrez. Nada. Tengo un par de partidas que podrían ser destacables, pero nada más que eso. Así que si alguien quiere que va a inventar algo, lamento, no va a inventar nada. Bien, tomamos entonces la misma posición, pero ahora juegan las negras. Entonces, súper simple, el rey está en D3, trazamos inmediatamente la oposición a la distancia. ¿Qué significa? Que si las negras juegan, ¿qué hacen? Rey D7, oposición a la distancia. Con lo cual inmediatamente la partida estable. Veamos qué es lo que pasa. Un ejemplo, hace aquí nos vamos a ver un ejemplo importante, también importante. La partida igual es empate, pero veamos lo que pasa con rey C4. Cuando yo hago rey C4, le toca al negro y ahora resulta que es el negro el que toma la posición. Fíjense cómo cambiaron los papeles en esta posición. Primero las blancas, en la primera partida, ganaba con la casilla C4, pero ahora hizo este rey C4 y ahora es el negro el que está capturando el peón blanco. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Oposición. ¿Ah? Se metió. Perdí el peón. ¿Cuál es milagrosamente menos mal? ¿Me puedo salvar? Que alcanzo a llegar justo a la casilla de 3. Y esto lo explicamos nosotros en la clase que lo mencionamos. Yo puedo perder la posición cuando los peones están bajo de la sexta fila, porque tengo esta capacidad de recuperarlo. O sea, un ejemplo, este rey ahora hizo la posición, excelente, ahora, ¿qué va a hacer? La va a perder. La tiene que perder, ¿por qué? Porque el negro avanza el peón e inmediatamente pierde la posición. ¿Cómo avanzó el peón? Sin jaque. ¿Cómo tiene que avanzar el peón con jaque? Ahora, perdí la posición, pero tengo la oportunidad de recuperarla. Con lo cual inmediatamente la partida es tabla. O sea, el rey C4 del punto de vista técnico es mala porque en el fondo le permite al rey negro meterse y comerse el peón. ¿Qué es lo correcto? Obviamente, rey D4. Porque si ahora hace acá, acá.
Llegamos a la misma posición. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora le toca mover a las negras. ¿Y eso qué significa? Que nadie puede pasar y la partida se declara tablas. Es exactamente la misma posición, cambia totalmente la valoración con quien le toque jugar. O sea, ¿alguien tiene alguna consulta de esto? Vamos entonces. El siguiente. Déjame ver acá. Ya no sé. Ok. Entonces, nos vamos al siguiente ejemplo. Estamos visualizando los primeros dos. Ahora viene un tercer ejercicio con los peones en la misma columna. Observen esta posición. Los tres ejercicios que estamos viendo, los peones están en la misma columna. En esta posición juegan las negras. Ahí lo dice clarito. 1 punto, punto, ¿cierto? Juegan las negras. ¿Cómo logro empatar esta posición con negra? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué método de los que ya conocemos nosotros podríamos aplicar? Eso tenemos que hacerlo siempre, acuérdense. Siempre estar recordando, volviendo a nuestra base de datos y decir, ¿a qué se parece esto? Si yo tengo un manejo teórico de los finales, le voy a encontrar siempre un parecido a algo. Si yo no tengo un gran manejo de los finales, lamentablemente voy a tener que improvisar. Y la improvisación, ustedes saben que no es muy buena en el ajedrez. La improvisación es buena en el jazz, en otras disciplinas, pero en el ajedrez no es muy buena. Así que fíjense la posición determinante ahora. Todo gira en torno acá. Nuevamente hablamos de la quinta fila. Aquí tenemos otro ejemplo que pasa con la quinta fila. Ahora, si el negro mágicamente pudiera llegar a C6, el problemita sería que el blanco jugaría E5 y él tendría que perder la posición. Y ahí es un tema que habría que calcular, ¿cierto? Dentro del punto de vista si yo me logro meter por la sexta fila. Entonces, para entender este final y darse cuenta que es bastante más simple cuando se conoce el concepto, tenemos que darnos cuenta en el fondo la importancia de los peones en la quinta fila. Ahora, si en esta posición juegan las blancas, ¿qué harían las blancas? ¿A quién se le ocurre? Hay alguien escribe, pero... Harían E5. E5. ¿Y E5 qué posición se parece? ¿Te parece a las anteriores dos? ¿Se parece a la primera o a la segunda? Se parece a la segunda porque hay movidas negras. No, se parece a la primera. A la primera, ¿cierto? La primera. Porque gana el blanco ahí en esa posición. Eso. La primera y la segunda, aunque estén cerquita, no son lo mismo. Ahora, es importante la precisión. Un detalle y me confundo y se acabó. Yo necesito aplicar un conocimiento previo que tengo. O sea, si tengo que aplicar la regla de Tarras, la aplico. Si tengo que aplicar, en el fondo, Bancuras, lo hago. Pero no tengo que tenerlo claro. ¿Ya? ¿Me entienden? Tengo que tenerlo claro el concepto. Por eso es tan importante que al final ustedes previamente lo tengan estudiado. Ahora, si yo hago E5, me estoy pasando al ejercicio número 1. ¿El ejercicio número 1 gana? Sí. Entonces, mentalmente digo, este es el 1, E5. Listo. Ahora, ¿cuál es el problemita? Que no juegan las blancas, juegan las negras. Entonces, si las negras juegan acá en esta posición, juegan como entre comillas, como normal, o pensando que el rey, evitando que el rey avance, veámoslo. Imagínense acá. ¿Y esto qué se parece entonces? Al ejercicio número 1. Ahora, cuando yo llego al ejercicio número 1, como nosotros ya lo sabemos, lo estudiamos, lo acabamos de visualizar, lo dejo aquí, pues allá yo no lo voy a explicar dos veces. Llegué a una posición teórica conocida, simple. Eso es lo que aspiro en el final, llegar a una posición teórica conocida. Ahora sé que el rey en B5 está en diagonal, está separado de una casilla, donde él mueva rey C7, rey C5 y listo, me metí y gano. Entonces, acá la diferencia radica en que el negro haga E5 buena. Es la única movida que salva. Entonces, prácticamente, si el blanco llega a E5, gana. Si el negro quiere salvarse, tiene que controlar primero E5.
¿Por qué? Porque yo puedo perder el peón siempre y cuando logre colocar la oposición. ¿Y para qué es la oposición? Para que obviamente el peón de E4, el que está aquí, el rey blanco no ocupe las casillas críticas. ¿Cuáles son las casillas críticas? D6, E6 y F6. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo, que a rey de 5, importante, fíjense que no hace rey E7, fíjense el detalle, porque si hago rey E7 y gané, listo, gané. Así simple, ya un final que para esta altura para nosotros ya es totalmente conocido. ¿Qué es lo que hago a rey de 5? Simplemente rey E8, una movida de espera. Ahora, si hace un ejemplo rey E6, me quedo esperando. Cuando él se coma E5, yo me coloco en E7. Paso. Se colocó, me comió. Ok, ahora gáname. ¿Por qué? Porque logré la oposición evitando que tu rey se coloque en las casillas críticas. Es verdad que el peón a estar en cuarta fila, cuando él avance con ese tiempo de reserva, me va a obligar a perder la oposición. Pero, como el peón va a estar simplemente en la quinta fila, todavía tengo la posibilidad de recuperar la posición, con lo cual me vuelvo a tomar la regla de oposición finalmente y la partida se declara a tablas. Me salvo. Entonces, después de rey de 5, rey E8, rey por peón, si no sé cómo el peón no tiene nada más, y finalmente rey E7. Lo logré. Veamos rápidamente. Entonces tiene que mover. Oposición. Pierdo la oposición porque el peón se acaba de avanzar. Fíjense que cuando el peón avanza, no avanza con jaque. Inmediatamente pierdo la oposición, pero la alcancé a recuperar justito en el momento oportuno. Con lo cual me salvo la partida y termino empatando. O sea, en esta posición inicial, entonces, la única forma de empatar las negras es hacer E5. Nuevamente nos damos cuenta del tema de la quinta fila. La importancia, no estamos hablando de la cuarta ni la sexta, la quinta fila. O sea, ¿por qué en un ejercicio la quinta fila sirve? ¿Por qué en otro también? O sea, ahí hay vasos comunicantes que nos están indicando que el tema de la quinta fila tiene algo, tiene. ¿Ya? O sea, hay algo que tengo que yo tener súper cauteloso con ese tema del controlar la casilla de la quinta fila. No sé si alguien tiene una consulta. O vamos al otro entonces. Profe, lo del tiempo de reserva, porque en el primer ejercicio el rey quedaba delante del... ¿Ya? También le quedaba, aquí también como que le queda un tiempo de reserva. ¿Y cuál es la diferencia con el primero? Es que no sé cómo explicarlo acá. Sí. No, pues lo que pasa, pasa lo siguiente, que en el ¿Es con el tema de primero, que el peón no está en la quinta? no, pero ¿Es por eso? acuérdate que el primer ejercicio el rey logra ocupar las casillas críticas. Porque el negro lograba ponerse delante del rey blanco. Sí, pero El primer acuérdate, por eso ejercicio. te estoy Aún así mencionando. tenía el peón de... El Sí. primer ejercicio ganan las blancas. El segundo es el empate, para que no te confundas. El primer ejercicio ganan las blancas. ¿Por qué ganan las blancas? Porque logran entrar a las casillas críticas. El segundo ejercicio, ¿por qué es tabla? Porque en el fondo el blanco no logra entrar a las casillas críticas. Sí, ahí está el tema. Si no es que las casillas críticas sea por bonito, o sea, no, es un tema práctico. Totalmente práctico. O sea, en el primer ejercicio, el rey, al hacer rey C4, rey E8, todo lo demás, logra pasar la sexta fila. Pero ¿para dónde ubicarse? En las casillas críticas. Y cuando se come el peón, se come justo el peón en el momento que él no logra ¿ah? Aplicarle la oposición. Son como sutilezas, pero las tienen que ir manejando de a poquito. ¿Ah? No es lo mismo que en esta posición, fíjense, que ahora yo puedo decir, ya, pues, pero mira, un ejemplo. ¿Cuándo el rey blanco está en la sexta fila ahí? Acuérdense, ¿en qué momento? O sea, ¿por qué tiene que estar en la sexta fila? Porque son las casillas críticas del peón de E4, no es de capricho. O sea, la casilla de 6 E6 y F6 son las casillas críticas del peón de E4. O sea, lo que el blanco sueña es llegar a la casilla crítica. Veamos, ¿en qué momento se coloca en la casilla crítica? ¿En qué momento el rey blanco se coloca en la casilla crítica? Entonces, cuando el rey blanco se coloca en la sexta fila, ya no es casilla crítica si el peón ya está en sexta fila. Las casillas críticas llegan hasta el peón cuando ya está ahí. O sea, fíjense acá. El peón avanzo acá y ya llegué a la regla de oposición. Listo. Entonces ya no puedo ganar.
Entonces, lo que tienen que acostumbrarse es la relación de las casillas críticas. Si mi rey va por delante del peón, lo que apunta es a llegar a las casillas críticas y a apoyar al peón del avance, siempre de forma lateral. Por eso me voy colocando en oposición. Y cuando me coloco en oposición, que él obviamente va a estar enfrente y él donde se mueva, ¿qué hago yo? Me coloco para el otro lado. Donde él se mueva, yo para el otro lado. ¿Para qué? Para apoyar el avance del peón de forma lateral. Lateral. Esto no es Lucena que hay que colocar el rey en la octava fila. No, esa es otra historia. Esto es de forma lateral. Eso es. De forma lateral apoyo el avance del peón. Véanlo así, como les digo, vayan a ir viendo con todos los ejercicios, pues los van a ir visualizando, pero acá es fundamental el tema de las casillas críticas, y en este caso puntual el ejercicio tiene que ver con la fuerza de los peones en la quinta fila. Vamos entonces al siguiente. No olviden, la recomendación, tomen esto, trabájenlo con un tablero físico. Trabajen todo con tablero físico. Ahora dicen, sí, pero que lo otro es más práctico. Sí, pero la mirada es distinta. No es lo mismo mirar un monitor que mirar un tablero. Yo quiero jugar en un tablero. Entonces, la mirada de tablero es eso, como está mostrando ahí Cristian, es un tablero. El tablero me va a dar otra visión del ajedrez. Hoy día tenemos jugadores que jamás están frente a un tablero, sobre todo hoy día con esta pandemia y toda esta locura. Todo puro chat. O sea, no, si no es eso el ajedrez. Es entender la posición. Coloquen una posición y mírenla. Y colóquense 5 minutos, 10 minutos frente a ella. Y la gente que pase por al lado va a pensar que ustedes están locos, no importa. Quédense mirando el tablero 10 minutos, 15 minutos. Y dándose cuenta de las pequeñas sutilezas, las diferencias. El ajedrez es un juego maravilloso, pero es un juego complicado. ¿Ah? Entonces hay que entenderlo, pero acostúmbrense con tablero físico. Vamos entonces a lo siguiente. Ya, vamos, rey peón contra rey peón. Ya hicimos, hay 3 ejercicios puntuales que vimos, cierto, que los peones estaban en la misma columna. Ahora nos vamos a dar cuenta de algunos ejercicios cuando los peones están en columnas distintas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? ¿Qué es lo que hay que visualizar? Son las reglas generales. O sea, es lo mismo de siempre, sí. Reglas generales. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que aplicar? Si el rey blanco, o sea, en este caso el rey blanco se quiere comer el peón de A4, ¿cierto? Que es lo lógico. Ahora, el rey negro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Evitar que llegue a las casillas críticas. ¿Cuáles son las casillas críticas del peón de B2? Inmediatamente las señalamos como A4, B4 y C4. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo logro comerme ese peón, ¿ah? Inmediatamente voy a entrar en un final teórico. Ganado. ¿Por qué? Porque el rey va a estar delante del peón. Y ese es un final que ya estudiamos, que a esta altura todos lo sabemos. Yo me coloco en las casillas críticas, me como el peón y listo, y empiezo a avanzar. Y ahí mantengo mi tiempo de reserva para cuando él tenga la oposición. Y listo. Cuando él se mueva por un lado, yo me muevo para el otro. Y voy apoyando mi peón de forma lateral. Ese es el plan de las blancas, que es bastante simple. ¿Cuál es el plan de las negras? Para las negras sería espectacular ahora jugar rey C4, por ejemplo. Pero como no puede volar, no puede hacer magia, tiene que buscar otra forma. Lamentablemente la partida se pierde. Pero fíjense lo que nos interesa a nosotros, el método. Veamos acá. Si el blanco hace la mecánica, rey C3, aquí viene un tema importantísimo y tiene que ver con un tema táctico, ¿ya? Asociado directamente a una concepción de un final teórico. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo, si yo hago rey E7, el rey llegó a B4. ¿Por qué es importante B4? Porque es una casilla crítica. Fíjense dónde están ahí. Diagonal, separado por una casilla. Y ahora, rey. Ahora, si rey C5, peón, rey. Listo. Gané. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si él juega acá, si él juega acá, yo juego acá y él juega acá, listo. Gané. Donde él vaya, yo voy para el otro lado. Gané. Donde él vaya, yo voy para el otro lado. Ahora, después de rey E7, entonces, acá, rey B7. Buena, oposición. Yo me coloco en oposición y le digo a mi rival,
tienes que mover. Ahora, donde tú muevas, yo voy para el otro lado. Así simple, ya un procedimiento que ya manejamos. Ahora, ¿cuál es el problemita de rey C3? Que aparentemente el peón está perdido. Es este recurso táctico. Buena. Fíjense qué maravilloso el A3. ¿Por qué? Entonces uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? Sí, porque ¿qué pasa con el peón A, o el H, o los peones torre en general, que da lo mismo? Se Lo mete único en que la- yo necesito, ¿sí? Como tú explícalo nomás, dime tú. sí, que se mete delante del peón y no puede coronar. Porque termina Eso. O sea, ni siquiera con peón torre necesitamos regla de oposición. No olvidamos de la regla de oposición. Lo más simple, nos metemos en el rincón. Eso. Entonces, ¿eso qué estaríamos hablando? Que el peón torre tiene una excepción a la regla general. Y siempre vamos a estar haciendo la misma comentario. Regla, excepción a la regla, excepción a la regla. O sea, si él simplemente, un ejemplo ahora, come el peón, ahora lo que hay que hacer es meterse en A8. Listo, voy a 8. Se acabó. Él ocupe las casillas críticas, haga lo que quiera, me da lo mismo. Yo me coloco en el rincón y tablas teóricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hago el A3? Resulta que ahora él se da cuenta que no puede tomar, porque si no, empato inmediatamente. Hace B4. Y ahora, cuando el peón está en B4, ¿cuáles son las casillas críticas? Vamos, ¿quién lo dice? A6, P6 y C6. Ya, y cuando el peón estaba en B2, A4, B4 y C4. fíjese la diferencia. El peón saltó a B4 y inmediatamente las casillas se la adelantaron 2 filas. Ahora, ¿qué significa eso? Que el rey blanco tiene que llegar a 6, B6 o C6. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento, cuando él se va a comer el peón, listo, llegó. Y le digo, el negro le dice, no te voy a permitir que tú te coloques en las casillas críticas. Ahora, si tú haces B5, rey B7, rey A5, rey A7, y pierdo la posición, pero la vuelvo a recuperar inmediatamente. Así es simple. Entonces, ahora, la diferencia radica, como no puedo hacer rey C3, se tiene que comer el peón, pero por atrás. Miren qué maravilloso. Rey B1. Rey B1. Ya, y ahora, cuando me hagan A3, ¿qué hago? B3. Bien, excelente. Fíjense la sutileza, un pequeño detalle. A3, B por A3, rey, busco la casilla A8 y listo, tabla inmediatamente. Entonces, A3, nuevamente visualizo acá, si rey A5, el final se pierde. ¿Cuál es la casilla A4? La casilla A4 es parte de las casillas críticas del peón de B2. ¿Eso qué significa? Que se ganó. Ya listo. O sea, rey B6, rey B4, listo. Y aplico el mismo procedimiento ya teórico conocido. Después de A3, entonces simplemente le hace B3 buena. Fíjate, ni siquiera B4, B3. ¿Qué pasa si hago B4? Que las casillas críticas se me alargan, se me ponen más lejos. Entonces, ¿por qué hago B3? Porque están más cercas. A ver, ¿por qué es tan importante eso? Porque tu rey tiene que llegar ahí. Es más fácil llegar a la quinta fila que a la sexta. ¿No? Así de simple. Y ahora, rey B6, lo logré. Se acabó. Y entro en un planteamiento teórico, claro, donde él mueva para el otro lado. Listo. Y me voy colocando así, haciendo esta misma maniobra, hasta llegar a que el peón corone. Listo. ¿Alguien tiene una consulta con esto? Vamos, porque tengo que apurarme para alcanzar a verlo todo, si no, no me va a alcanzar. ¿A quién se anima? ¿Quién me explica este final? Es pura teoría, no creo movimientos. Que alguien me explique teóricamente lo que hay que hacer. Los movimientos se los dejamos a los aficionados para los clubes de... ¿ah? Los que meten las manos, los que no calculan ni meten las manos, no. Eso fuera. Necesito planes. ¿A qué se parece? Cada posición tiene planes. Aquí tengo que llegar a las casillas críticas del peón negro, ¿Ya? ¿Tú que crees? son, ¿Ya? B5, C5,
5 y D5. Ya. ¿Eso es lo único que viste? ¿O hay algo más? No, igual tendría que aventar. No, ahí tengo que hacer. No, ahí tengo que igual aventar. Aventar en algún momento, porque si no, su rey puede llegar a las casillas Sí, críticas. ya, pero fíjate lo siguiente. Este final podríamos descomponerlo, ¿no? Yo puedo descomponerlo de mirado del punto de vista de las blancas y el punto de vista de las negras, ¿cierto? Hago una descomposición. Ya veamos con Cristian a ver qué se le ocurre a él. Vamos. A mí se me ocurrió un final de dama contra peón en séptima. No sé si lo será mucho el tema de carrera de peones, que corono con Ya. jaque. Ahora, si a Cristian se le ocurre eso, o sea, tenemos dos opciones. Cristian está viendo algo que la mayoría no está viendo. Alguien tiene que estar mal. O sea, lo que está viendo Cristian tiene sentido o no. Este está bien porque cuando corone va a ser con jaque. En lugar de él. Así que coronó antes y ese final ya se tiene que ganar obligatoriamente. Fíjense qué importante eso. Cuando nosotros empezamos ya a hablar de ajedrez y empezamos a aplicar más conceptos, nuestra mirada siempre más se nos va. Y por eso uno dice a veces, oye, me tocó con un rival y me ganó. Pues si tu rival tiene 200, 300 puntos más que tú, es que no solamente son números, es cálculo, es memoria, es conocimiento, es experiencia. O sea, matemáticamente las probabilidades son bajísimas de poder empatarle y menos de ganarle. Se puede dar, sí, pero matemáticamente son menos. O sea, si yo veo este ejercicio y me pongo, no, yo tiro para allá y tú tiro, entonces entramos en un tema y tú dices, pero ¿qué estamos haciendo? Si lo que yo necesito es replicando los conceptos que yo ya tengo. Un ejemplo, primer concepto que podemos visualizar, regla del cuadrado. El blanco hace H4, ¿el rey negro lo puede detener? No, No, pues, entonces, primer concepto que yo aplico, regla del cuadrado. ¿Eso qué significa? Que el peón blanco corona. Sí o sí, el peón blanco corona. El problemita que tengo para la coronación, que yo no quiero que corone tampoco el peón negro. Porque si ambos coronamos, o no solamente coronamos, si el peón llega a séptima fila y el rey está en B1, entramos en una clásica posición teórica de dama, que esperemos que pronto veamos finales de dama, que también es súper importante manejarlo. Y eso es un final teórico conocido donde sé de antemano que no puedo ganar, porque con peón torre, peón alfil en séptima fila, ¿cierto? Exceptuando algunas posiciones donde el rey está muy cerca. Pero mayoritariamente, si el rey no logra participar, eso es tablas teóricas. Entonces, fíjense qué importante. La regla del cuadrado me indica que el peón llegó a octava fila. Eso ya lo tengo claro. Ahora voy a analizar desde el punto de vista de las negras. El negro, para poder avanzar, el peón, tiene que apoyarlo de su rey de forma lateral. Porque esa es la forma, de forma lateral. Ahora, ¿cuál sería el sueño de las blancas? Que el peón avanzara tranquilamente a coronar y el rey colocarse en C1. Sí, pues me coloco en C1, me coloco en la casilla de coronación. Eso significa que el peón de C7 jamás va a coronar. E inmediatamente ya estoy visualizando ideas que se pueden plasmar a través de este final. Uno, regla del cuadrado, y segundo, darme cuenta que el rey blanco lo que tiene que hacer es dificultar el avance del peón. ¿Para qué? Para que cuando el peón realmente corone el mío, el rey blanco, el rey negro, ¿dónde tiene que estar? En B2. ¿Y eso qué significa? Que la dama va a entrar con jaque. Pero eso no solamente va a pasar ahí. Lo más importante es que el rey va a estar cerca. Profe, Dime. profe, pero el peón es un peón CEO, ¿no? En el final de dama, creo que no puede comer el peón cuando Sí, pero ese es va a un, llegar el dama con jaque. esa es una regla cuando el rey está muy alejado. Ese final, si el rey está cerca, se gana igual. Peón torre, peón alfil en séptima fila es tablas teóricos siempre y cuando el rey no llegue a unas casillas críticas. ¿Cuáles son las casillas críticas? Vamos a tener que estudiar posteriormente. Cada final tiene su magia, cada final tiene su casilla crítica, cada final tiene en el fondo su esencia propia. Ahora, por regla general, sí sé que peón en séptima fila y peón alfil en séptima fila es tabla. Pero acuérdense, reglas generales y excepciones a las reglas. Siempre nos vamos a dar cuenta que sale siempre una cosa rara que una excepción. Ahora, dama contra peón caballo, peones centrales se gana siempre. Peón alfil y peón torre en séptima fila es una excepción a la regla. Porque milagrosamente el rey se salva, siempre y cuando el contrario no esté cerca. Pero veamos la partida para que ustedes visualicen. Como ya hicimos esta especie como de construcción, ¿cierto? Hicimos que ya sabemos que el peón no alcanza la regla del cuadrado. Fíjense lo que hace las blancas.
Bueno, ahora, partamos con el simple corre. Ya, lancemos. Como harían dos aficionados harían esto. Vamos, ¿quién llega primero? Ah, coroné. Bien, y ahora, resulta que en esta posición sí que entro en un clásico final de dama contra peón en séptima fila, que es tablas teóricos. No se puede ganar. Así de simple. Eso es lo que le decía, profe. Que Sí. aunque hiciera jaque de la dama, no va a poder luchar con el peón porque el rey va a quedar Sí, no, sí está bien. Lo que pasa es que en este ejercicio el rey está lejos. La inteligencia del problema que he planteado, que estamos estudiando nosotros, es que el rey va a estar cerca. Es el detalle. Que es un pequeño, gran detalle. Fíjense la importancia. Entonces, esto se puede calcular, porque yo cuento H4, C5 y tabla teórica. Eso no necesita gran profundidad. Lo estoy comparando inmediatamente con un patrón preestablecido que el final dama contra peón alfil estable. Pero fíjense lo que hace el blanco. El blanco dice se coloca en E4. Entonces ahora cuando se coloca en B3, me coloca en D4. ¿Qué quiere hacer? Mire dónde se quiere colocar. En C5. ¿Qué es C5? Como señaló el niño recién, es una casilla crítica. O sea, una vez más, no es que se quiera colocar en cualquiera, se quiere colocar en la casilla crítica. Ahora, como yo no tengo otra opción que apoyar el peón de forma lateral, entonces ahora inmediatamente hago H4. Porque el peón blanco corona. Si lo que necesito yo es que el rey haga un trabajito acá. Ahora, cuando me da este jaque, aquí viene la gracia. Y el va y se coloca en E3. Fíjate qué maravilloso. Pura geometría. En E3, no en D3. Fíjese la diferencia. Si yo me coloco en D3, obviamente no puedo jugar C4 porque me coloco en C2 y inmediatamente el peón H corona y la partida se acabó, ¿cierto? Que es bastante simple. Pero cuando me coloco en D3, ahora él se coloca en B3. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el rey tiene que ir apoyándolo de forma lateral. Porque es la única forma. Ahora, si yo me coloco en B2, me quiero colocar en C1, que obviamente es la casilla de coronación, pero el rey negro no me va a dejar. Nuevamente, si C4, rey C1 y la partida se pierde inmediatamente. Simplemente después del rey de 2 me coloco en B2. Amenazo C4, C3, C2. Y cuando hago C3 estoy entrando con jaque. Eso significa que el negro va a coronar primero. Entonces ahora acá y acá. Acá y acá. ¿Y eso qué significa? Que la partida es tablas. No se puede ganar. Fíjense el detalle. Por colocarse en D3. Pero cuando él me hace C5, ahora, buena. ¿Cuál es la diferencia? Que el C4 no entra con jaque. ¿Y qué amenazo? Amenazo rey de 2 y rey C1. ¿Ah? Inmediatamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si haga C4, llegué. Listo. Llegué a C1 y listo, y corona el peón. Ahora, cuando él hace rey B3, en este momento, entonces ahora yo me coloco acá. H5. Avanza, avanzo, avanza. Y ahora, cuando viene acá, el último detalle. Amenazo rey C1. La única forma de defender el peón. Y ahora sí que coroné. Fíjense la diferencia, dónde coronó la dama, que es lo mismo que la posición anterior, pero la diferencia radica en el rey. Rey de 2. Y a la siguiente te como el peón. O sea, dama B8 y te como el peón al siguiente. O sea, en fin, la diferencia entonces radica en eso. En esta posición, ¿dónde estaría el rey? En F4. Y esto sí que es una tabla teórica, no se puede hacer nada. En la partida final, llegamos a la misma posición, pero el rey está en D2. Esta geometría de rey E3, rey D2 y todo lo demás es la que permite ganar la partida. Es un excelente ejemplo, muy bello por lo demás. No sé si alguien tiene alguna consulta. Listo, nos vamos al siguiente. En el año 59, después Fischer estuvo acá en 59, ¿cierto? El torneo Alexandri, que le fue mal, de hecho. Es el primer viaje de Fischer a Latinoamérica, le va mal en ese torneo, pierde aquí con Jauregui, es cierto, una gran partida de Jauregui, está ahí, yo la tengo en el libro mío, en el último, y después Fischer se va a jugar a Mar del Plata, y ahí juega en Mar del Plata contra Letelier, una partida que le tenía muy ganado Fischer, y Fischer se equivoca y termina forzando un final de peones, y Letelier se lo termina ganando.
Pero una partida que estaba muy perdido Letelier, sí, hay que reconocerlo. Vamos. Vamos. ¿Quién me explica este? Explicado con concepto, no con movimiento de que yo hago lo que puedo, no, concepto. ¿A qué final se parece? ¿Dónde quiero llegar? Lo que tengo que ¿Mm? intentar es ver cómo tal vez el rey el rey negro se coma B para intentar apoyar nuestro peón de D con el rey blanco. Tú dices, pero que el negro se coma al B. Así es. Así es. Por eso hay que intentarlo como dejarlo en Pero un si, tipo. los que tienen peón de más son las blancas, po. Son las blancas las que están jugando a ganar, po. El problema es cómo lo uso a mi favor. Por eso hay que aplicar algún concepto de los previos que uno ya maneja. O sea, si yo juego, fíjense una cosa para que tengan una idea. Yo coloco esta posición. Si el peón de B5 y de B6 no se mueven, es como no existieran. No existen, ¿cierto? Si no se mueven, no existen. Ahora, si yo aplico rey y peón contra rey en esta posición, me voy a olvidar de esto. Voy a trazar una línea imaginaria, ¿cierto? Y digo, ese peón no lo voy a tocar. ¿Gano esa posición? ¿Con No, blancas? no la gano. No la puedo ganar simplemente por regla de oposición. O sea, ¿cómo voy a ganar un final rey peón contra rey cuando el rey tiene oposición? Entonces, ¿qué me indica eso? ¿Cuál es la forma de ganar ese final? Parece que hay que aplicar triangulación, ¿o no? ¿Triangulación dices tú? Sí, se me ocurre. O El sea, llegar a problema esa posición, pero que le toque al negro. Ya. Pero falta una Solo explicación que más simple. Falta una más simple todavía. El peón de D podría ser un señuelo, ¿no? Bien, bien, por ahí va. Y Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el rey blanco en esta posición? Si el peón de D es señuelo, ¿qué hace el rey blanco? lo entrega y se va a comer el otro. Y Bien, el de B. corona al de B. Observen eso. Miren la posición y definan quién va a coronar. O sea, tú le preguntas eso a un aficionado y te dice, ¿pero qué estás hablando? Pues si tú me colocas las posiciones, yo sé con los peones que van a coronar. Porque sé que hay un peón que es un señuelo. Ahora, si es un señuelo, se va a inmolar, o sea, se va a sacrificar. Entonces, el plan general de esta posición es que el peón D es un señuelo, porque lo definimos en primera instancia, que no puedo ganar por regla de oposición si el peón de B5 y B6 no se mueve. Entonces, yo tengo que comerme el peón de B6, pero para eso necesito obligatoriamente trabajar con el señuelo. Y este concepto de señuelo es el mismo que vamos a aplicar en muchos finales. Alequín capa blanca, la famosa partida de 34 del match, señuelo. Con la diferencia que hay torre y dama y todo lo demás. El señuelo es muy importante en los finales. Pero entiendan una cosa, tengo que tener la capacidad de analizar la posición y compararla previamente con los conocimientos que tengo. Y yo puedo hacer eso. Si esto no es ninguna quimera, no es una cosa, ay, ¿cómo? No, no hay que ser genio para esto, ¿no? Ahora, que lo que sí hay que tener el conocimiento. O sea, si yo tomo esta posición y te digo inmediatamente, lo que hay que hacer es ocupar el peón D como señuelo, entregarlo posteriormente con la idea de comerme el B y ganar el final de rey y peón con el peón caballo, que se gana, estoy haciendo una valoración correcta de la posición. Ahí lo estoy haciendo. Si yo tomo esta posición y la evalúo mal, ¿cuál va a ser el resultado? tablas Puede ser, o pierdo. puede terminar hasta perdiendo. Pues, o sea, cuando uno tiene una técnica tan mala, puede pasar cualquier cosa. Ahí, ustedes han escuchado eso, que yo tenía peón de más y empaté. Así. Hoy está igualado y perdí. ¿Sí? Eso es técnica. O sea, cuando el jugador tiene una posición
y no tiene un conocimiento previo, es como que estuviera adivinando. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? No, po. O sea, todas esas preguntas que parecen casi filosóficas, nosotros respondemos con ajedrez. Esto es una posición teórica. Esta es una posición que Mark la definiría claramente como una posición teórica conocida. Lo que hay que hacer es ocupar el peón D como señuelo, con la finalidad, como el señuelo tiene fama, muy pocas veces el señuelo corona, la mayoría de las veces, ¿cierto? El señuelo lo que se ocupa es de una carnada, como el nombre lo indica. Veamos entonces lo que va pasando. Si rey C5, fíjense que el blanco hace D5. Lo primero que hace el blanco es avanzar el señuelo. Tiene sentido. Avancé el señuelo. No me estoy colocando el rey delante del peón. Fíjese que interesante. Oye, pero si este peón es de D4, significa que las casillas críticas son estas tres. Ah, lo que yo tengo que hacer es llegar a estas tres. Pero si yo quiero llegar a esas tres, ¿por qué avanzó el peón primero? Entonces ahí yo estoy confundiendo los planes. El plan correcto en esta posición es el señuelo, posteriormente sacrificar el señuelo, comerme B6 y finalmente apoyar el avance del peón B. Ese sería el plan correcto, estratégico. Tácticamente necesito, y eso lo explicamos el otro día, la táctica va a ser en el fondo los pequeños planes chiquititos para poder ir materializando algunos objetivos, que son obviamente parte de un proceso más grande que se llama estrategia. La estrategia siempre un poquito más abstracta, la táctica siempre es más concreta. Entonces, un ejemplo, si hace rey C5, aquí podríamos ver un caso puntual donde sí el señuelo termina coronando, pero eso ustedes entenderán que no es lo más común. No es lo más común. Ahí simplemente D7, rey E7 y corona la siguiente. Cuando yo hago D5, entonces hago rey D7. Y ahora avanzo en el rey. Y esto es lo que estábamos definiendo recién. Decíamos, oye, mira lo que está pasando acá. Si el rey trabaja con el rey, peón y rey, esto es simplemente la regla de oposición. ¿Qué significa? Significa en el fondo que no puedo ganar esta partida, porque si yo la quisiera jugar normal, fíjense, yo la voy a jugarla ya, normal. Entonces yo voy a jugar normal. Ahí está. ¿Qué pasó? Transformé una posición totalmente ganada en una posición de regla de oposición. Entonces, ¿cuál sería el error grave? No ocupar el plan estratégico correcto en esa posición. Esto se podría dar, por supuesto que se puede dar. Tú tomas una decisión mala y obviamente las consecuencias de ello van a ser algo malo. O sea, ¿cómo? No es que tú vayas a tomar un plan malo y sin querer vayas a encontrar un resultado bueno. Eso es poco objetivo, ¿cierto? Entonces, fíjense en la posición. Después de D5, rey D7, rey E5, rey E7. Y acá. Entonces, ahora en este momento, me doy cuenta que rey E6 entro en un sistema, lo mismo que estamos hablando. Y aquí es donde entra la magia del señuelo. Y el señuelo le dice, fíjense qué importante, si rey D4, veamos rey D4. Este rey D4 sería una especie como cierto de triangulación, pero que no nos va a servir mucho. Ahora, ¿cuál es la idea? Tiene sentido, pero veamos si se puede aplicar o no. Si yo hago acá, y comienzo ahora, fíjense que estoy en oposición, observen, estoy en oposición. ¿Cuál es la meta mía? Entrar y comerme el B6. Así de simple. Entrar y comerme el B6. Mira lo que va a pasar. Ahora, si hace rey D7, acá. Del momento que yo llegué acá a D5, ¿a quién le toca mover? Al negro. ¿Eso qué significa? Que el negro tiene que dejar de controlar la casilla C6. Con lo cual, el rey se coloca en C6. ¿Por qué es importante C6? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Cuál es la importancia de C6? Casilla crítica del peón de B6, o sea, de B5. De B5, bien. La casilla C6 es fundamental porque es la casilla crítica que corresponde al peón de B5. No es una casilla cualquiera, es una casilla importante para ese peón. Si yo quiero comerme el peón de B6, tengo que llegar a la casilla crítica.
Fíjense cómo volvemos una y otra vez a replicar los mismos conceptos. Entonces, esa es la idea de lo que yo quiero que ustedes potencien, que ese conocimiento lo tengan, pero tienen que tenerlo bien, ¿sí? Con certeza. No, no con dudas, yo creo, podría ser a lo mejor. No, 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 con certeza. Matemática. Hay otras posiciones que sí, hay que calcular, como dice Borges, que hay posiciones que hay que calcular cuando hay más piezas. ¿Y qué voy a hacer en ese tipo de posiciones? Buscar una posición teórica conocida. Así siempre. Entonces, veíamos esto. Rey de 4, ya vemos que rey de 7 no funciona. Rey de 8. Y ahora, eso es lo que se llama triangulación. Triangulación en el fondo es hacer un triángulo, volver a la misma posición, pero cederle el turno a tu rival. Así simple. Como no puedo pasar, hago una triangulación y le cedo el turno al rival. Es una palabrita que solamente la vamos a ocupar en los finales. O sea, si Suxuan podríamos ocuparlo en distintas facetas de la partida, pero triangulación. Yo no he visto nunca que alguien triangule en la apertura, no sé, excepto, o que le, no sé qué concepto podrían tener en la apertura en la triangulación, no le veo mucho sentido. Pero sí en el final la triangulación es importante, porque ahí ya están generalmente, hablamos de reyes. La triangulación se refiere a eso. En otro tipo de la partida podríamos hablar de ganancias de tiempo, sí, un concepto, pero así triangulación, no. Triangulación es un concepto muy propio del final. ¿Mm? Hay una pregunta también. ¿Qué pieza es la única que no hace tiempo? ¿Quién lo sabe? En general, El caballo. el caballo. El caballo no hace tiempo. Tiempo significa mover la pieza y que la pieza siga haciendo el mismo trabajo que hacía antes. Eso. Si coloco una torre en B5, domina toda la quinta fila, un ejemplo. Si la coloco en A5, hizo un tiempo, el típico tiempo para darle jaque mate, la torre sigue haciendo el mismo trabajo o sigue controlando la quinta fila. El caballo no, porque el caballo la única forma de moverse, ¿cierto? Saltar, y del momento de saltar ya no hace el trabajo anterior. Ese es un tema importante a la hora de generar tiempos. Ya, volvamos a esto entonces. Ahora, rey de 8 y ahora rey de 5. Fíjense en el tablero lo que pasó ahí. Ahí está los cuadraditos que me demuestran el concepto de triangulación. Entonces, si rey de 7, rey de 5. Listo. Ahora, también gana directo rey de 6. ¿Por qué? Porque obviamente el rey al colocarse en E6, el rey pierde inmediatamente la oposición y con ello la partida. Así de simple. Vuelvo a la posición inicial. Entonces, de 5, acá, acá, me hace oposición, jaque, acá. Y ahora, ya sé que puedo ganar con la triangulación, pero también puedo ganar con esta maniobra. Señuelo. Se sacrifica el señuelo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si hace rey C7, buena. Mira el señuelo, coronó. Pero coronó ¿para qué? ¿Ah? Se terminó inmolando para que el rey llegara ¿a dónde? A la casilla crítica de C6. Y ahora, donde el rey vaya, yo me voy para el otro lado. Corono. Donde el rey vaya, yo me voy para el otro lado y corono. Importantísimo, el peón tiene que entrar con jaque. Si el peón no entra con jaque, acuérdense que hay un tema de abogado ahí que vimos en la clase anterior, por lo demás. Después de D7, entonces inmediatamente no le queda más que comer. Y ahora sí, oposición. Con la única diferencia que yo hago la oposición, te toca a ti, tú la tienes que perder. ¿Y ahora qué significa? Que yo entro en la sexta fila. Entré. Entré. Oposición, cayó. Y ahora simplemente, rey a 6. ¿Por qué? Porque el peón simplemente corona. Listo. ¿Alguien tiene alguna consulta a eso? Vamos.
Y ahora, vamos, ¿qué me explica este? Conceptualmente. Mueve la flanca, dice clarito ahí, 1 punto. Hay que usar el peón de C6 como señuelo. ¿Tú crees que es señuelo acá? No, ya no es porque si me coloco como el peón de H va. No. No voy a En poder el colocar. ejemplo anterior, fíjate que en el Peón de ejemplo torre, anterior claro. funcionaba el señuelo y funcionaba la triangulación. Acá Ahora, funciona triangulación, ¿no? triangulación. Maestro, Dígame. Triangulación. aquí podríamos jugar blanco. ¿Sí? Lo ideal es que el rey entre en B6. De 6, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que hacer un tipo de triangulación, pienso, rey de 5, ¿Ya? si rey C8, rey C4, y si rey C7, rey C5, y podemos entrar en B6 la Ya, próxima. ¿cierto? Bien. Eso es, triangulación. Qué importante ese detalle. Observen la posición y fíjense, cambien el switch. Yo sé que lo estoy pidiendo algo, no es fácil, ¿ah? Yo en ningún momento he dicho que esto sea fácil. Pero lo que sí quiero que entiendan, que la mirada que tenemos nosotros ahora con respecto al ajedrez tiene que cambiar. Estamos hablando de conceptos, estamos hablando de observar posiciones, replicarla con patrones preestablecidos y inmediatamente llegamos. Ahora, no es un tema democrático que quienes opinan más que... No, aquí es simplemente matemática. Si esto es señuelo, no, esta posición no es señuelo, esta es triangulación. Y queda demostrado, axiomáticamente se demuestra. Entonces, veamos. Un ejemplo. Si rey de 8, rey de 6, y obviamente el peón corona directamente, así porque el negro perdió la posición. ¿Qué hace? Rey de 5, rey C8. Y ahora, empieza el triángulo. Empezó, rey C4. Fíjense el triángulo. Rey C4, rey D4, rey D5. Ahí está el triángulo. También sirve el rey D4, que también podría hacer el mismo trabajo. Rey B8, rey D4, la segunda parte del triángulo. Ahora, si rey A7, buena, importante que el rey siempre esté a la mano de la casilla C5, B6, porque ahora tiene que mover, no puede controlar en B7, se tiene que ir, lo logré, gané. Ahora, ¿por qué importante B6? Porque B6 es la casilla crítica del peón en la quinta fila. Fíjense qué importante, o nuevamente un peón en la quinta fila. Nuevamente, si ahora rey C7, lo que explicaba ahora el caballero, así simple. Rey C5. Llegué a la misma posición. ¿Cuál es la diferencia? Le acabo de ceder el turno a mi rival. Así simple. Le digo, juega. Donde tú muevas, me coloco en B6, me como el peón y listo. La partida entonces empieza así, rey de 5. Acá. Fíjense que en esta posición es la misma que acabamos de llegar recién, con la diferencia que acá, en la que acabamos de ver juegan las negras, acá juegan las blancas. Listo. Vuelvo. Empieza la triangulación. 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 Finaliza la triangulación. Ahora no le queda. Ahora, si se colocan de 8, lo mismo. El peón corona. Entonces, cuando finalmente se coloca en C7, vuelvo a la misma posición y le digo, te toca mover, y me coloco en B6 y me como el peón. Con lo cual, inmediatamente la partida se acaba. ¿Alguien tiene alguna consulta? Maestro, yo tengo una consulta. ¿Mm? ¿El negro no puede triangular y combatir la triangulación también? No, no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque siempre que pase eso, hay una diferencia de material. Y ese material también te cambia. Fíjate que en muchas posiciones estamos llegando a esto. O sea, hay un peón extra. Y ese peón extra significa que en un momento determinado se puede transformar en un señuelo, como la partida anterior de 7. La partida anterior se puede ganar con triangulación o con el señuelo. Y ese peón siempre me mantiene a mí, siempre te tiene en ascuas en el fondo, siempre no te permite hacer esa triangulación. Porque tú, ¿cómo quisieras hacer una triangulación acá? Imagínate. O sea, ¿Cómo? entre la casilla C8, B8 y C7. Ya, pero es que este de 8 pierde inmediato. Porque ahora yo no necesito triangulación. Pues, si perdí la regla de oposición. Pues. Sí, ese es el problema. O sea, ¿qué significa? Que la casilla de 8 no me puede servir para triangulación. ¿Y B8? Ya, entonces, imagínate, tú te vas para B8, me voy para B8, ya, me voy para B8. Entonces ahora inmediatamente me muevo acá.
Te toca. Si rey C7, rey C5, rey C8. 18. Y ahora acá. Acá, veamos, rey C4, rey B8. Aunque rey B8, rey D6 gana igual, ¿eh? Gana de 6 directo, sí, gana de directo de 6. Pero ¿qué Claro, gana directo. gana directo? Si es el tema, que el peón siempre cuando él se descoloque, yo me coloco porque rey D6, rey C8, C7 y el peón no entra. Pero acá parece que nuevamente Rey B8, ¿no? rey C7 acá. A ver, Y acá, sí. y rey No, D6. rey D6 es lo más simple, sí. Lo más simple para no Claro. complicarnos la existencia. Entonces, como existe el tema del peón pasado y el tema de la coronación, el negro nunca tiene esta opción de hacer triangulación. Y fíjate que interesante, porque uno a veces en ajedrez dice, yo hice un gambito y mi rival me hizo un contragambito, el contragambito Farber, el contragambito. Existe eso es la negación a la negación, ¿me entendí? O sea, pero a nivel de triangulación no. O sea, generalmente la triangulación la hace la persona que tiene la ventaja. Siempre, o sea, esa es la concepción que uno tiene. O sea, el método combinado de Grigoriev, un ejemplo clásico en los finales de torre, tiene que ver un poquito con eso, en el fondo dejarlo succión al rival. Listo, nos queda los últimos 10 minutos y dejé lo más espectacular para el último, porque es una cosa maravillosa. Por lo menos a mí me apasiona, no sé a ustedes, pero a mí me apasiona. Y yo no soy un apasionado tanto, porque usted piensa, oh, el juego apasionado. No, no, no. Yo soy bastante amargado y en muchos aspectos, pero el ajedrez me apasiona. Hay muchas cosas que me apasionan y el ajedrez es una de ellas. Ver una imagen bella, ver una posición, una combinación. Yo veo una partida de Petrosiano y me emociono. O sea, digo, pero ¿cómo lo logró? El aficionado está pensando en el remate. Oh, qué buen remate. No, el remate, bueno, da lo mismo. ¿Cómo construyó el remate? ¿Cómo fue haciendo un plan estratégico paso a paso, dejándolo al rival sin esperanza hasta llegar finalmente al remate? Es una maravilla. Vamos entonces con la regla de Boresky. Una vez más empezamos con el famoso Mar Boresky. Aquí hay 3 conceptos que hay que manejar que van de la mano. Si yo coloco esta posición a un aficionado, me va a decir lo siguiente. A ver, déjame calcular. Déjame ver cómo van las cosas aquí, cuánto tiro. Nosotros tratamos, porque no en todas las posiciones se puede, pero sí en algunas posiciones podemos hacerlo, que es aplicar un método, una regla que nos sustente, una especie de marco teórico que nos sustente el trabajo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, si bien no todos los finales lo hay, pero por eso Boresky define, hay finales teóricos conocidos y otros simplemente que hay que calcular. Este es un final teórico conocido. Aquí no hay que calcular. ¿Sabes lo que hay que hacer aquí? Sumar. ¿Se acuerdan de la regla de 5 del final de torre? Listo. ¿Qué hacíamos nosotros? Tomábamos, contábamos de la casilla inicial cuántas casillas está el peón, después la separación de las columnas que tiene el peón del rey. Si tiene 5, y si el rey estaba mal ubicado, se lo ganaba. Más de 5 se ganaba en todas. La única diferencia a veces radicaba que el peón fuera peón caballo, que también lo visualizamos. Listo. Esa es una regla, que si tú me colocas esa posición y tú me preguntas, yo te la digo de memoria. Esto es la regla de Boresky, listo. El final de las 4 columnas, lo mismo. El peón tiene que estar separado, 4 columnas del rey. Más de 4 columnas, gana. Menos de 4 columnas, tabla. Listo. Antes de hacer un movimiento, yo te di el concepto general. Entonces, la primera definición que tenemos acá, los 3 principios de Boresky son el siguiente. Primero, si el peón está en quinta fila, se gana siempre. O mayor a quinta fila, obviamente. Primera regla de Boresky. Fíjense que estamos hablando de un peón torre. Esto podría ser al revés, exactamente lo mismo. Lo extrapolamos nomás. Primera regla. Si el peón está en quinta fila, se gana siempre. Ahora, si el peón no está en quinta fila, se cuentan las casillas que le faltan al peón para llegar a la quinta fila a favor de las negras. Ahora, un ejemplo. ¿Qué pasa si el peón blanco está en A4? ¿Cuál sería el resultado de eso? Se cuentan las casillas para llegar a la quinta fila a favor de las negras. Si el peón blanco está en A4, ¿cuánto tienen las negras? Sumen.
De cuarta fila a quinta fila, ¿cuánto hay? Uno. ¿Entienden o no? Primera regla, repito, primera regla de Boreski es que si el peón está en quinta fila gana siempre. Segundo, que está dentro de la misma regla, es se suman la cantidad de casillas que le faltan al peón blanco en llegar a la quinta fila a favor de las negras. Si yo coloco el peón en A4 y coloco el peón en A5, a las blancas le faltan una casilla para llegar a la quinta fila. Ese punto se suma a las negras. Ahora, ¿quién me puede decir qué pasa si el peón blanco está en A3 y el peón negro está en A4? ¿Cuánto es a favor de las negras? Aritmética. 2. 2. Si el peón está en A2 y el peón está en A3, ¿cuánto suman las negras? 3. 3. Listo. Primera parte de regla Boreski. Ahora, importante. Inmediatamente, cuando yo hago esta valoración, ¿esta partida se gana o no? ¿Sí? ¿Por qué se gana? Porque el peón ya está en quinta fila. Bien, el peón estando en quinta fila se gana. Listo, Boreski. Ahora, visualicémoslo. Bastante fácil. Rey E4. ¿Cuál es la esperanza del negro? Comerse el peón. La esperanza del negro es comerse el señuelo y volver a colocarse en la casilla, ¿cierto? En 8 torres, o en este caso en A8. Y ahí está la diferencia. Cuando él se viene a comer el señuelo, no alcanza a llegar. Eso significa que peón en quinta fila gana siempre. Listo. Primera regla Boreski. Vamos con la segunda. Esto es una maravilla, ¿eh? Seguimos complementando las reglas de Boreski. Ahora, fíjense acá. ¿Dónde está el peón? En cuarta fila. Ya sabemos de antemano que si el peón estuviera en A5, la partida se gana inmediatamente. No hay que hacer nada. Si el peón está en cuarta fila, el negro el peón está en A5. O sea, significa que hay un tiempo que le falta a las blancas en llegar a quinta fila. Eso significa que es un punto a favor de las negras. Mira lo que se le ocurre a Boreski. Y ahí nos damos cuenta porque Boreski, ustedes saben que Boreski estudió matemáticas, ¿cierto? En Moscú. Matemáticas. Como Botvinnik fue ingeniero, Boreski es matemático. Se traza una diagonal de la casilla H3 a C8. Imaginaria. Trazamos una diagonal. Y decimos lo siguiente. Cada vez que el peón se encuentre abajo de la diagonal, sumamos los puntos que le faltan llegar a la diagonal. Fíjense, primera regla de Boreski, el peón en quinta fila, sumamos las casillas para llegar a la quinta fila. La segunda regla que estamos aplicando ahora tiene que ver con trazar una diagonal desde la casilla H3 a C8. Y decimos, cada vez que el peón le falte una casilla para llegar, se lo vamos a sumar ¿a quién? A las blancas. Ahora, este peón está en la casilla que pertenece a G4 en la diagonal. ¿Eso qué quiere decir? Es que acá no le sumamos nada. Entonces, fíjense Boreski, voy a sumar aritmética. Si al blanco que está en cuarta fila le falta un peón para llegar al peón a quinta fila, eso es un punto a favor de las negras. Ok, le sumo 1 a las negras, lo coloco ahí en un pizarrón, 1 a las negras. Ok, ahora voy a sumar para las blancas. Trazo la diagonal de H3 a C8 y le digo, cada vez que el peón le falte una casilla para llegar a la diagonal, se lo sumo. Ahora, si ese peón está en la diagonal, no puedo sumarle nada. ¿Qué significa? Dice Boreski, ¿cuándo logran ganar las blancas? Cuando hay una igualdad o cuando hay más. Mayor o igual, ganan las blancas. En esta posición, ¿quién suma? Las negras tienen 1, que es el peón que le falta a las blancas para poder llegar a la quinta fila, pero las blancas no tienen nada en el flanco de rey. ¿Por qué? Porque el peón se encuentra en la diagonal. ¿Cuál es el resultado de esta posición? Tablas. Tablas, ¿cierto? ¿Por qué tablas? Porque las negras tienen más 1. Da Sí, 6 sí. y 6, ¿no? ¿Cómo? Creo que da 6 y 6. En suma de tiempo, ¿no? No, sí, pues en el fondo nosotros lo podemos hacer. Que él venga a comerse y nosotros lo vamos a comer y vamos a llegar y nos damos cuenta que en el fondo, cuando él se coma el último peón,
se va a colocar después con el rey en A7 y mi rey va a alcanzar a llegar a 2 casillas críticas, estas casillas de acá. Esas casillas críticas, ¿en qué final lo vimos Claro, nosotros? En el final de, ¿se acuerdan la oposición lateral? Diagonal. Diagonal, cuando el rey venía por el otro lado y se colocaba aquí en C1 y C2. Eso es. claro. O sea, yo lo puedo ver acá, fíjense, veamos. O sea, si mueve acá, y ahora me estoy colocando en B8. Entonces, si A5, B8. Entonces, única, para que no me coloque en B8, y lo logré. Y aquí están las 2 casillas críticas que nosotros estudiamos en la oposición diagonal. Oposición diagonal, primera clase. Pero fíjense la magia de Boresky, ¿cómo se le ocurre matemáticamente esto? O sea, yo tomo esta posición, sumo, inmediatamente es el resultado, ni siquiera tengo que calcular. Le dejo el cálculo a quién. Tú me colocas la posición y yo te digo, a ver, Job, a ver esto. Ah, listo. Ok, ahora te coloco esta posición y te coloco el peón en G3. Sumen. ¿Qué pasa en esa posición? Gana blanco. Gana el blanco. ¿Cómo están numéricamente en valores? 0. 0. 1 a favor de las negras, que es el peón en llegar a la quinta fila, y 1 a favor de las blancas, en lo que se demora el peón en llegar a la diagonal. 1 es igual a 1, sí, eso significa que hay igualdad. Igualdad y valor positivo o mayor valor ganan las blancas. ¿Qué pasa si el peón está en G2? ¿Quién gana? Las blancas. Blanca. ¿Cómo están numéricamente? 1 para las blancas. 1 para las blancas, 1 para las negras, 2 para las blancas, 2 menos 1, 1 a favor de las blancas. Significa que gana inmediatamente. Observen lo que hace Boresky, esto es una magia. O sea, está sumando, está aplicando aritmética al ajedrez. O sea, aquí, entonces, tú le colocamos esta posición a un aficionado y dices, no, yo creo que vamos a ver. Aquí lo que hay que hacer es aplicar las reglas de Boresky. Vámonos después entonces a otra. Todavía quedan reglas. En esta posición que juegan las blancas, ¿qué pasaría acá? ¿Quién me dice lo que pasa acá? Vamos, sumen. No calculen, sumen, estamos hablando. No es cálculo esto, es sumar, aritmética. Ganan las blancas. ¿Por qué tienen las blancas? ¿Qué tienen las blancas entonces? La suma está igualada. Está igualada. Las negras tienen 1 a favor en el flanco de dama, que significa que el peón al llegar a quinta fila tiene un tiempo, y las blancas tienen un tiempo al llegar al peón de G4. ¿Qué pasa si en esta posición un ajedrecista que desconozca totalmente este final jugara G4? ¿Qué pasa en la posición? Tablas. Tablas. Fíjense qué simple. O sea, para nosotros que ya manejamos el final, el aficionado dice, no, G4 porque así, G4. Pero G4 matas inmediatamente el punto a favor que tienes. Y ahora resulta que las negras tienen 1 a favor en el flanco de dama. 1 a favor de las negras y tú no tienes nada. Significa que es tablas. Y ahora sí que vamos a la última regla de Boresky. Finalizamos. Lo último que se le ocurrió a Boresky, toda esta magia, es lo siguiente. Cada vez que el rey se encuentre delante del peón, se le suma un tiempo a favor de las blancas. ¿Quién me explica en esta posición los tiempos? Cada vez que el rey se encuentre delante del peón, se le suma un tiempo a favor de las blancas. Vamos, ¿quién suma? ¿Cuánto tiempo tienen las negras? El negro tiene 2 tiempos. 2. ¿Cuánto tienen las blancas? 2. 2. Uno tiene. No, ¿cómo 1? Pero está delante del peón y el peón está en G3. Ya, po. Acuérdate. Trazo la línea imaginaria de H3 a C8. Y digo, cada vez que el peón, los tiempos que se demoran en llegar a la diagonal son tiempos a favor. Si el peón está en G2, son 2 tiempos, porque no voy a hacer G4, puedo hacer G3 y G4. ¿Me entiendes?
Entonces, aquí en este momento, si el peón está en G3, hay un tiempo a favor de las blancas. Un tiempo que se demoraría en Claro. llegar a la diagonal. Pero también, según la regla de Boresky, el rey está delante del peón. Eso significa que se le suma un tiempo. Inmediatamente le suma un tiempo. Entonces, si las negras tienen 2 en el flanco dama, las blancas tienen 1 por el peón de G3 que se demora en llegar a la diagonal y tienen un segundo tiempo a favor de que el rey está delante del peón. 2 de las negras en el flanco de dama, 2 de las blancas en el flanco de rey. 2 es igual a 2, igualdad, gana la blanca. No hay que calcular nada, solamente aplicar aritmética. Ahora, ¿qué pasa si las blancas hacen G4? Tablas. ¿Cuánto tienen las negras? 2 y blancas 1. ¿Cuánto tiene la blanca? Si hago, Uno. si hago G4, ¿cuánto tengo? Pierde 2 Mano tiempos. 0. Pierdo 2 tiempos porque el rey no está delante del peón. O sea, el rey en F4 y el peón en G4 están en la misma fila, no está adelante. Fíjense qué increíble. Del momento que el peón está en G3, tengo un tiempo para llegar a la diagonal. Cuando el rey está en F4, ya tengo un tiempo porque estoy sobre el peón. 2 de la negra en el flanco de dama, 2 de la blanca en el flanco de rey. 2 es igual a 2, simplemente gano. La única forma que el negro empate es que siempre tenga un +1. Entonces, yo te tomo la posición. Ahora, esta misma posición, te coloco el peón en A2 y el peón negro en A3. ¿Qué pasó acá? ¿Qué me da el resultado? El peón en A2 y el negro en A3. ¿Qué pasa en esta posición? Tablas. ¿Cuánto Porque tiene la negras negra? tiene 3 y nosotros 2. Ok. Chicos, esta maravilla se le ocurre a Boresky. Y realmente nos damos cuenta de la aplicabilidad que tiene a nivel matemático con respecto a un final. O sea, cada vez que a mí me presenten este final, lo que tengo que hacer es aplicar las 3 reglas de Boresky. Primera regla de Boresky, entonces coloco los peones. Si el peón llega a la quinta fila, estamos hablando solamente de peón torre. No van a aplicar esta regla con peón caballo. Es solamente peón torre. Peón torre y un peón obviamente en el flanco opuesto. Entonces, primera regla de Boresky, si el peón llega a quinta fila, se gana siempre. Ok. También se cuentan la cantidad de casillas a favor de las negras las que se va a demorar el peón en llegar a la quinta fila. Eso es lo único que suman las negras. La cantidad de casillas que se demora el peón en llegar a la quinta fila. Después, la segunda regla de Boresky sería trazar una diagonal imaginaria de H3 a C8 y contar todas las casillas que el peón se demora en llegar a eso a favor de las blancas. Las blancas solamente suman las peones que están detrás de la diagonal. Y la otra cosa que suman las blancas es si el rey se encuentra delante del peón. O sea, aplicando estas 3 reglas de Boresky, este estudio de Boresky, tú me colocas cualquier posición de esta índole y yo inmediatamente, simplemente, con aritmética, te doy el resultado. Y me evito vamos a ver, Maestro. veamos qué... No, aquí no hay que ver nada. Vamos, pregúntame, dime. Te iba a preguntar, para el peón torre, pero para el peón caballo del blanco también, o sea, ¿tiene que ser solo para el peón caballo o también puede ser, no sé, el de F, el de E, el de D? Pero si hay una diagonal, ¿po? ¿Qué te está mostrando la diagonal? O sea, aplica... Sí, pues. Sí, está bien, pero aplica a cualquier peón entonces. Sí, pues, sí, pues. Sí, po. O sea, en el fondo Bueno. te está mostrando de la columna torre, de la columna C hasta la columna H. ¿Sí? Por lo menos este es el ejemplo más clásico. Nosotros podríamos ponerlo en otra posición y nosotros mismos sacamos las conclusiones. Pero claramente, aplicando este método, es mucho, o sea, es súper simple dar el resultado final de la posición. O sea, una cosa de... No hay necesidad de, vamos O sea, corriendo. Dime. Si el peón estuviera en F3, si el peón estuviera en F3, la diagonal sería de H2 a B8. No, la diagonal no cambia. La diagonal no cambia. No. La diagonal siempre es H3C8. Ahora, ¿por qué ustedes creen que la diagonal es H3C8? A ver, alguien que me dé una explicación racional. ¿Porque es un capricho? ¿Por qué es de H3C8? No, supongo que es porque es la cantidad de casillas que se demora el rey negro en llegar a la casilla crítica, ¿no? Que sería C8. Sí, porque tiene que llegar a C1 y C2, por eso, ¿no? Estas 2 casillas que son críticas, y la otra
O C7, ¿no? Trazar, ¿cierto? Caminar, ir en diagonal, siempre es la forma más rápida de llegar a un punto, se supone. Y lo otro es que yo llegando acá, ¿qué es lo que quiero hacer? Colocarme, obviamente, delante del peón y con lo cual consigo tablas directas. Entonces, aquí está la importancia de esto. Aquí estamos, en el fondo, estamos conjugando este concepto de casillas críticas que vimos en la oposición diagonal, más todo este concepto que tiene que ver con finales de peones básicos, de que rey, el peón torre, ni siquiera necesito rey la oposición porque simplemente me coloco en la casilla 1 torre, 8 torre y listo, y se acabó. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna consulta, si no finalizamos. Personalmente, cuando yo vi este ejemplo, me quedé maravillado. Y esto lo vi hace, no sé, 15 años atrás, no sé. Cuando yo lo estudié, dije, pero esto es una maravilla. O sea, yo realmente quedé impávido. Así dije, pero esta es la belleza del Maestro, ajedrez. Vamos, díganme. una consulta, ¿dónde podemos encontrar ejemplos para practicar estas posiciones? Mira, yo hoy día hay tanta información, pero yo lo que hago generalmente es, soy bien busco harta información y yo me la construyo. Me estoy construyendo cosas. O sea, un ejemplo, el otro día, dando vueltas, tengo unos archivos tremendos, como todos ustedes, porque yo no soy el único, o sea, que tengo un disco duro lleno de material de ajedrez, como la gran mayoría tiene hoy día. Y encontré una base de datos, un ejemplo de finales digitales, pero estaba en alemán, un ejemplo. ¿Ya? Y obviamente yo alemán no tengo idea. Entonces, ¿qué hice? Tomo los ejercicios y los trabajo yo. Ya hay como 195 ejercicios, de los cuales muchos de los ejercicios son los mismos que utilizo posteriormente para las clases. Pero yo la visión que tengo yo es tratar de siempre trabajar, porque eso primero aprendo. Cuando yo estoy construyendo, aprendo. ¿Ya? Hay una mirada distinta. Ahora, si uno dice, chuta, no, yo necesito un archivo que esté todo hecho. No sé, yo no lo conozco, pero tiene que haber alguien. Por ejemplo, Mark Boreski vendía los archivos hechos. Tú le comprabas los archivos. O sea, un ejemplo, tú decís, mira, si quiero estudiar sacrificio calidad posicional de torre, un ejemplo. Entonces dice, yo tengo este trabajo y todo hecho, te lo vendo. Lo vendía. Ahora, tú te pones a pensar que si el 1% de la base de datos está analizada y el 99% no está analizada, que una persona tome el trabajo de ver 8 millones y medio de partidas, seleccionar las mejores partidas, analizarla y vendértela, tú decís, vale lo que vale realmente el trabajo. Porque yo hago un artículo para un libro, un ejemplo, y me demoro meses a veces en hacer un artículo, meses, porque tampoco uno trabaja todo el día en eso, entonces a veces lo tomo, lo suelto. Es mucho trabajo, mucho trabajo realmente. Entonces yo lo incito a que encuentren el material, pero traten de aportarle de ustedes. Entonces yo podría aportarle, yo les dije ese día, o sea, yo les muestro el video, o sea, les muestro el archivo de Caster Müller, pero Caster Müller está el archivo ahí, que si tú lo analizáis hasta con módulos, mayoritariamente está todo casi bien. Puede uno que otro detallito, hoy día con módulos, todo tiene un detalle, o sea, hasta Boreski puede tener detalles con módulos, es increíble, eso es obvio. Pero lo importante es que ese material ustedes lo trabajen. O sea, yo los invito a que trabajen, ¿no? Que no lo esperen en bandeja, porque no es el mismo aprendizaje. De verdad, no es el mismo aprendizaje. Ahora, finales de peones, vaya a conseguir todos estos libros, desde el libro de Maicelis para adelante. Ahora, pero te digo, una base específica, no sé, yo no la conozco personalmente. Yo sé que yo tengo los libros, yo tengo la enciclopedia de finales, un ejemplo de ese Cosquer Informator, donde están todos los finales. Pero esos finales yo lo que hago es tomarlo y trabajarlo, o sea, le pongo texto, porque ahí no hay texto, ¿me entendéis? Puras variantes, puro número. Pero yo necesito ese material adecuarlo para la clase, pues, entonces no me sirve puro número. O sea, a veces una palabrita entre medio te refleja una idea mejor que el número. No sé, pero es un tema que hay que buscar. Personalmente yo lo invito a que busquen información, pero no esperen, no lo esperen todo tan fácil, porque primero no está así. Y yo se lo digo por experiencia propia. Uno hace un libro y nunca te entrega todo, siempre te entrega un poquitito. Sí, porque imagina yo hiciera un libro, el mejor libro. No, pues, o sea, siempre uno se guarda cosas, ¿me entiendes? Y eso lo han dicho hasta los mejores escritores y jugadores del mundo. O sea,
Si tú estás esperando que con ese libro te cuente toda la historia de una apertura, no, estás equivocado, no, jamás te van a contar toda la historia. Así, chicos, yo por mi parte estoy re contento, ya estamos en segunda clase de finales de peones y espero que la función mía es motivarlos, ¿ya? Yo soy en ese aspecto un mero facilitador nomás en este tema. Ustedes entenderán que avanzar, como avanzamos muchas veces, hasta un poco apresurado, porque por el tema del tiempo y yo tratando en lo posible que motivarlo. Yo creo que lo mejor que puedo intentar es motivarlo, ¿ah? Y que les den la importancia a los finales. ¿Ah? No se trata que no, que el final es lo mejor y todos los otros malos, no. Se trata que todo en el ajedrez es espectacular, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio. Y si ustedes lo incorporan desde el punto de vista así como yo se lo estoy planteando, ustedes van a lograr el día de mañana a aprender ajedrez con un nivel un poquito más estructurado. Yo creo que lo difícil hoy día en el ajedrez es aplicar métodos, estructura. Y yo en ese aspecto creo totalmente que esa estructura del ajedrez a mí me ha servido en todo, en mi profesión, en todo lo que yo he hecho en la vida. Así que yo lo invito a eso. Así que por mi parte me despido.